Bien, estamos en el curso de Química Orgánica y vamos a continuar revisando los tipos de reacciones de polimerización. En este caso vamos a continuar con las polimerizaciones que son iniciadas por radicales libres. Aquí tenemos diferentes tipos, otros tipos de reacciones de polimerización. En este caso tenemos una polimerización que se inicia con una especie radicalaria. Vemos entonces aquí ocurre de la misma manera como habíamos mencionado, tanto en la aniónica como en la catiónica. Se va a formar entonces una especie radicalaria y esta especie radicalaria va a tener la capacidad de reaccionar con el siguiente monómero y miren que va a formar otra cadena de 4 carbonos y generará consecuentemente un radical libre. Entonces miren que es un polímero que tiene un electrón desapareado. Ese electrón desapareado va a tener la capacidad de seguir reaccionando hasta que otra molécula finiquite esa cadena de reacciones. Vamos a ver cómo ocurre en el caso de los radicales libres. Entonces miren, tenemos acá, para poder que haya una reacción de polimerización iniciada por radicales libres, lo primero que tenemos que generar es el radical libre, que es un proceso que se conoce como la iniciación. En la iniciación, como les comentaba, este es un ejemplo de radical libre, es un tipo peróxido, una sustancia tipo peróxido. Por el efecto de la luz ultravioleta y del calor, entonces aquí en este par de electrones va a ocurrir una ruptura de ese enlace en la que cada partecita de la molécula, miremos acá, cada partecita se va a llevar el mismo número de electrones. Entonces miren, esta es una perfecta copia de esta molécula. Entonces miren, ese es el radical libre que se va a formar. Eso ocurre en el proceso de iniciación. La propagación es el siguiente paso en el que ese radical libre va a transferir ese electrón desapareado, se va a transferir a la molécula, a la cadena de alqueno o alquino con el que va a reaccionar. Entonces, en esa propagación va a ocurrir esa transferencia de ese radical, la vemos acá, entonces tenemos este radical, se va a transferir a esta molécula. Lo que va a hacer es que va a formar, este radical va a formar un enlace con el primer carbono. Vemos este enlace que se forma aquí con ese primer carbono. Y él, ¿cómo va a formar ese enlace? Él tiene un electrón aquí para aparearse y el monómero tiene un par de electrones pi aquí, mírenlos, que son los que están formando este doble enlace. Entonces, estos electrones del enlace pi, este radical toma uno de ellos para formar aquí este enlace. Entonces, mire, uno de estos electrones lo traía el radical libre y el otro electrón lo tomaron de este enlace que había aquí. Entonces, como ellos tomaron uno, pues este radical tomó uno de esos electrones para formar este enlace, entonces el otro se va con el otro carbono, quedando aquí de manera libre. Entonces, miren, este enlace doble se rompió para formar el enlace con la especie radicalaria y ahora toda la molécula va a tener entonces la transferencia de ese electrón desapareado y va a estar toda la molécula como una especie radical. Y ocurre lo mismo que con la polimerización iniciada con un anión o con un catión. Vamos a poderla realizar n veces. Miren, acá tenemos el radical formado. Puede reaccionar n veces con un monómero de eteno, en este caso, para generar esa reacción en cadena que vemos aquí, siempre generando radicales libres. ¿Cómo se va a frenar esa reacción? Hay dos maneras en las que podemos frenar esa reacción de polimerización. La primera, que es la que tenemos aquí, es por efecto de una combinación de dos moléculas radicalarias. Entonces, miren, vamos a tener dos moléculas similares como estas, dos moléculas iguales a estas. Vamos a tener
Esto lo vamos a tener por 2. Miren acá, por 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El extremo de una de la primera molécula se va a juntar con el extremo de la otra. Como vemos aquí, este radical, miren que acá tenemos, si vemos los extremos sería algo como así. Se está juntando este extremo con este extremo. Entonces vamos a tener dos extremos radicalarios. Al estar esos dos extremos radicalarios, estas moléculas se van a combinar. Entonces es lo que nos va a dar lugar a la neutralización de esos radicales, a la estabilización de esos radicales por la unión de dos moléculas radicalarias, como la vemos acá. Entonces acá miren, tenemos el radical que teníamos, que antes tenía ese radical disponible, pero como se le unió el siguiente, entonces ya no va a estar desapareado, sino que va a estar apareado, y miren que acá tenemos que está por 2. Este radical, esto que era una molécula radicalaria, se combinó en sus extremos. Miren, se junta un extremo de estos con uno igual. Al juntarse esos extremos, entonces vamos a tener una combinación de esos dos radicales. Bien, la otra manera que tenemos para frenar una polimerización por radicales libres, entonces va a ser un proceso que se denomina dismutación o desproporción. ¿Por qué se denomina así? Porque los hidrógenos que estaban disponibles en esta cadena radicalaria se van a distribuir de manera desproporcionada. Es decir, si tenemos dos radicales del mismo tipo, uno de esos radicales va a quedar con más hidrógenos que el otro. Uno de esos radicales lo que va a hacer es que va a tomar uno de los hidrógenos del radical 1, digamos el radical 2 va a tomar uno de esos hidrógenos del radical 1, vamos a ver que acá ocurre esa transferencia. Miren que es ese hidrógeno que se va a transferir. Miren que acá este hidrógeno es el que se está transfiriendo al otro radical. Miren, acá vamos a tener el radical 1. Quiero que nos quede bien claro cuáles son los dos radicales. Entonces, en este caso, a diferencia de la combinación en la que se van a unir por los extremos, miren que ellos se unían por los extremos, ellos no se van a unir por los extremos, sino que se van a formar dos radicales diferentes, dos moléculas diferentes. Ya no van a ser radicales porque van a estar estabilizados, van a ser unas moléculas estables. Pero entonces mírenlas acá. La primera de ellas, que es la que va a transferir ese hidrógeno, miren que transfiere uno de estos hidrógenos, queda con uno, y un doble enlace. Al perder ese hidrógeno se forma un doble enlace, una insaturación con ese carbono. Entonces este hidrógeno es transferido al otro radical, que miren que es este que tenemos aquí, este es el segundo radical. Entonces es transferido al segundo radical y ese hidrógeno va a ponerse entonces en este último carbono, que es el que teníamos inicialmente con un electrón desapareado. Entonces ese hidrógeno va a venir a aparearse con esa parte del radical que estaba desapareada, que miren que acá estaba desapareada porque era CH2, pero entonces se va a transferir a esa parte y va a dar lugar entonces a este terminal que va a tener entonces el CH3. Entonces este tipo de terminación de la cadena de polimerización por radicales libres, ¿qué me va a producir? Me va a dar lugar entonces a dos tipos de molécula. Un alqueno, un polímero que va a tener una insaturación en su carbono terminal, y un alcano, que miren que no va a tener ninguna insaturación. Entonces va a ser un polímero de tipo alqueno, que es el que tenemos aquí, y un polímero de tipo alcano, que es el que tenemos acá. Uno de los ejemplos que tenemos de reacciones de polimerización están en la industria del petróleo, es el que tenemos acá. En la industria del petróleo suele haber un gran interés por la síntesis
de hidrocarburos de peso molecular medio. Medio como la molécula que vemos aquí. Y este tipo de moléculas se forman a partir de la reacción de un alcano, en este caso este alcano, y un alqueno, como vemos aquí. Esta reacción ocurre solamente en presencia de ácido fluorhídrico, bajo condiciones muy particulares. Vamos a ver entonces cómo ocurre esta reacción, que es similar a una polimerización. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Esta especie, HF, va a dar lugar a la formación de este protón. Este protón va a generar un ataque nucleofílico a esta parte de la molécula, mírenlo acá, a este alqueno. Al hacer ese ataque electrofílico, perdón, el ataque que está haciendo aquí, ese protón es electrofílico porque va a tomar esos electrones que tiene el enlace pi, va a tomar esos electrones para formar un enlace con el carbono. Entonces, miren el enlace que se forma aquí. Él toma esos electrones que vemos aquí del enlace doble, los toma para formar su enlace con el carbono. Entonces, miren, acá están los dos grupos metilo que tenemos, el enlace con el hidrógeno, este protón que vino a hacer este ataque electrofílico aquí, y tenemos esta parte de la molécula que viene siendo esta. Entonces, miren, aquí ocurrió inicialmente ese ataque electrofílico. En principio, al ocurrir esto, como esta molécula, los electrones que estaban aquí ahora pasaron acá, este carbono va a quedar cargado positivamente. Esto es una fase intermedia de la reacción. Entonces vamos a tener un carbocatión que va a ser altamente reactivo con esta parte de la molécula que vemos aquí, que en este caso de los reactivos es el alcano. Entonces, este carbocatión va a formar entonces el enlace con este alcano, que miren que lo teníamos acá. Ese hidrógeno ya no va a estar y va a formarse entonces esa reacción, se va a dar la unión de esta parte de la molécula que durante esa reacción tuvo una ionización y se va a unir a este alcano que vemos aquí mediante este enlace. Entonces, miren que ya no va a estar este hidrógeno, sino que lo que va a ocurrir va a ser un enlace entre esta molécula de alqueno que teníamos acá y el alcano. Entonces, aquí va a salir este hidrógeno y lo que va a hacer es que se va a formar este enlace entre las moléculas del alcano, que miren que acá lo podemos visualizar mejor. Entonces, esta va a ser la parte aportada por el alcano y esta va a ser la parte aportada por el alqueno, que inicialmente esa reacción fue desencadenada por este catión que tenemos acá. Eso es en la industria del petróleo. En general, en la industria de los plásticos, también tenemos un ejemplo de reacción por adición de polimerización, que es la fabricación del polipropileno. El polipropileno se fabrica a partir de polimerizaciones de unidades de propeno, como vemos aquí. Propeno o propileno. Propileno también es un nombre, es otro nombre que se le da al propeno, y cuando sufre reacciones de polimerización, miren que puede unirse n veces, tantos monómeros como sean necesarios, va a dar lugar al polipropileno, que es un material muy utilizado en los empaques, es un plástico termoestable, que va a ser muy utilizado en la industria de alimentos y que va a ser uno de los principales materiales de empaque para muchos productos. Entonces, esta reacción
es relativamente espontánea, requiere una baja cantidad de energía para que ocurra y se tiene tantas cadenas de propileno como se requiera para darle esa resistencia y esas características físico-químicas al material. Estas son entonces las reacciones que pueden ocurrir en los alquenos y los alquinos. Ya vemos que algunas de ellas son más comunes en los alquinos por tener este tipo de enlaces, requieren una menor energía para ser rotos. Entonces, en esa ruptura, cuando se tiene una cadena en la que se tienen enlaces triples y enlaces dobles, este tipo de reacciones van a ser más comunes en los enlaces triples, que requieren una menor energía para que haya la ruptura de esos enlaces.